Buenas noches, hermanos, que Dios les bendiga. Vamos a iniciar con el estudio de la carta del apóstol Pablo a los romanos y tiene como título en general el Evangelio de Jesucristo, el Evangelio de la salvación. Y hoy vamos a ver la introducción a la carta a los romanos. La introducción a la carta a los romanos y lo que es el Evangelio de Jesucristo. Para iniciar, vamos a ir a la carta del apóstol Pablo a los romanos y vamos a leer los versículos 1 y 2. Dice así la bendita palabra de Dios. Dice: Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el Evangelio de Dios, que él había prometido antes por sus profetas en las santas escrituras. El apóstol Pablo acá se presenta como esclavo voluntario de Jesucristo y dice llamado a ser apóstol. Este llamado a ser apóstol es su llamado personal y reitera que fue el mismo Jesucristo quien lo llamó. En Gálatas 1, acompáñeme en su Biblia ahí a Gálatas capítulo 1, en los versículos 11 y 12 dice así, Gálatas 1, 11 y 12, mas os hago saber, hermanos, que el evangelio anunciado por mí no es según hombre, pues yo ni lo recibí ni lo aprendí de hombre alguno, sino por revelación de Jesucristo. Dice que él lo recibió del mismo Jesucristo, que él se lo dio y fue él quien lo llamó. Y en el versículo 15 de ese mismo pasaje de Gálatas 1:15 dice, pero cuando agradó a Dios que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia. Entonces se fue el llamado y apartado por Jesucristo para el evangelio de Jesucristo, o sea, para las buenas noticias de Dios que tiene a través de Jesucristo. Y recordemos que lo vamos a ver un poco más adelante, lo vamos a estar viendo mucho durante este estudio que nos va a llevar a una experiencia bien bonita por toda la carta del apóstol Pablo a los romanos, que el evangelio es el mensaje de Dios, son las buenas noticias de Jesucristo que tienen la capacidad de transformar al ser humano de adentro hacia afuera. Y dice evangelio que antes había prometido por sus profetas en las santas escrituras. O sea, no es algo que Pablo se sacó de debajo de la manga, sino que ya había estado profetizado y ya había sido anunciado por los profetas desde tiempos antiguos. Ahora, seguimos leyendo la carta del apóstol Pablo a los romanos, el capítulo 1 de Romanos, y sigue diciendo el apóstol en ese capítulo 1 del versículo 3 al versículo 7. Dice, retomamos el versículo 2, dice que él había prometido antes por sus profetas en las santas escrituras. ¿Qué era lo que había prometido? El evangelio de Dios. ¿Y en qué consiste? Dice el verso 3, acerca de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, que era del linaje de David según la carne. Eso lo podemos ver nosotros en Mateo 1, del 1 al 17. Ahí está el linaje de Jesús de acuerdo a la carne y dice declarado Hijo de Dios. También lo podemos ver en Lucas 1, 31 y 32. En Mateo 16, 16 y en Marcos 3, 11. Dice el verso 4 de Romanos, que fue declarado Hijo de Dios con poder, según el Espíritu de Santidad, por la resurrección de entre los muertos. Dios le resucitó a él de entre los muertos después de que fue crucificado, fue levantado al tercer día. En Efesios 1, Efesios capítulo 1, versos 19 y versos 20, leemos así. Dice que nosotros debemos de conocer
a nuestro Señor. Y dice que también conozcamos y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros, los que creemos, según la operación del poder de su fuerza. ¿Cuál es la operación del poder de su fuerza? Dice el verso 20, la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales. Ese es el poder de Dios. Y el apóstol Pablo dice que así como me llamó a mí y recibí de él el apostolado, y al enviarme a los no judíos, los llamó a ustedes que están en el mundo entero. Dice el verso 5, y por quien recibimos la gracia y el apostolado, para la obediencia a la fe en todas las naciones por amor de su nombre, entre las cuales estáis también vosotros, llamados a ser de Jesucristo. A todos los que estáis en Roma, amados de Dios, llamados a ser santos. Gracia y paz a vosotros de Dios, nuestro Padre, y del Señor Jesucristo. Roma, en ese pasaje, representa el imperio del momento y el mundo conocido de ese entonces. Entonces, significa para nosotros hoy que cuando él habla ahí de Roma, está hablando del mundo conocido, del mundo entero. Y nosotros que estamos a este lado, en América, por ejemplo, que no había sido llegado el evangelio porque todavía no había sido descubierto, ¿verdad? Personas en el sur de África, por ejemplo, que todavía no había llegado el evangelio, y en algunos otros lugares del mundo no quedan sin evangelio porque no estaban en ese momento, no, sino que ellos son involucrados en este contexto de que Roma representaba el mundo entero. En Juan, en el evangelio de Juan, un pasaje muy conocido, en Juan 3:16, nosotros leemos: porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Dice que Dios amó al mundo para que todo aquel que en él cree. Entonces no solamente es un sector, sino toda la población del mundo que creamos en Jesucristo, entonces él nos salva por su sacrificio. Y dice que nosotros somos ya amados de Dios, llamados a apartarse del pecado que domina el mundo. A eso es a lo que nos llamó, a ser santificados, o sea, apartados del pecado que domina el mundo. ¿Por qué? Porque este mundo está lleno de pecado, está gobernado por el pecado. Él nos llamó a apartarnos de la forma de vivir de las personas que viven sin Dios en este mundo. Y termina diciendo gracia y paz de Dios Padre y del Hijo. O sea, que nosotros tengamos esa gracia de Dios y la paz de Dios, que también es la que nos une a nuestro Padre Celestial en el Hijo. Y luego en el verso 8, él empieza diciendo que tiene ganas de ir a ver a los hermanos que están en Roma, pero por alguna situación se le ha complicado. Dice el verso 8. Primeramente doy gracias a mi Dios mediante Jesucristo. ¿A quién? A mi Dios mediante Jesucristo. Pablo reconoce a Dios como su Dios, o sea, hay una relación entre el apóstol Pablo y Dios. Ahora, yo te pregunto, ¿es tu Dios? Me pregunto a mí mismo, ¿es mi Dios? ¿Cuál Dios? Porque mucha gente dice, sí, yo creo en Dios, pero ¿cuál Dios? ¿Es el Dios de la Biblia? Solamente los nacidos de nuevo tenemos a Dios como nuestro Padre. Ahora, en Juan, en el Evangelio de Juan, capítulo 1, si usted me puede acompañar ahí a su Biblia, en el Evangelio de Juan, en el capítulo 1, ya le voy a decir los versículos, 12 y 13, acompáñame a Juan 1, 12 y 13, pero antes quiero decirle que nosotros tenemos un papá natural, ¿no? El papá que te engendró. Tienes una mamá natural también, la mamá que te engendró.
pero no estamos hablando de tener un papá natural, sino de que solamente los nacidos de nuevo tenemos a Dios como Padre, o sea, como Padre Celestial. Juan 1:12 y 13 dice, mas a todos los que le recibieron, ¿a quiénes? A los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Verso 13, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón. O sea, no son hijos naturales, hijos de voluntad de un hombre y una mujer que se unieron y nació un hijo. No, sino de Dios, dice. ¿Por qué? Porque estos son los que llegan a ser hijos de Dios, los que le recibieron y los que creen en su nombre. Porque resulta que hay otros hijos y hay otro padre. Sí, ahí mismo, en el capítulo 8 de Juan, en los versos del 44 al 47, nosotros leemos de la siguiente manera. Y dice así, está hablando Jesús y le dice a un grupo de personas, vosotros sois de vuestro padre el diablo. ¿De quién? Vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio, y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Y a mí, porque digo la verdad, no me creéis. ¿Quién de vosotros me redarguye de pecado? Pues si digo la verdad, ¿por qué vosotros no me creéis? El que es de Dios, las palabras de Dios oye. Por eso no las oís vosotros, porque no sois de Dios. O sea, no todas las personas son hijas de Dios simplemente porque son criaturas. No solamente porque está en este mundo usted es hijo de Dios. No, los que llegan a ser hijos de Dios o llegamos a ser hijos de Dios son los que le recibimos y los que creímos o creemos en el nombre de su Hijo Jesucristo para salvación de nuestros pecados. Es mediante Jesucristo, solamente a través de Él es que nosotros podemos obtener eterna redención. Ahí mismo en el Evangelio de Juan, si nosotros avanzamos un poquito más al capítulo 14, los versos 13 y 14, dice, hablando de que es solamente mediante Jesucristo, solamente a través de Él. Anteriormente nos ha dicho en San Juan, en el 14:6, nos dice, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Ahí es excluyente, definitivamente, solamente a través de Jesucristo. ¿Y por qué es mediante Jesucristo? Dice el verso 13 y 14 del capítulo 14. Y todo lo que pidieres al Padre en mi nombre, yo lo haré para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si algo pidierais en mi nombre, yo lo haré. Entonces es única y exclusivamente a través de Jesucristo. Solamente a través de Jesucristo. No hay otro camino. No hay otro que pueda salvarnos a nosotros de ninguna otra manera. Es más, de hecho, en ninguna religión en el mundo, ningún líder religioso le ofrece a usted salvación por medio de él, sino por medio de las obras que usted haga. Pero la palabra de Dios nos dice a nosotros que no es por obras, para que nadie se gloríe. Avanzamos ahí un poquito más en Juan capítulo 16, los versos 23 y 24. Dice, en aquel día no me preguntaréis nada. De cierto os digo, que todo cuanto pidiereis al Padre en mi nombre, os lo dará. Hasta ahora nada habéis pedido en mi nombre. Pedid y recibiréis para que vuestro gozo sea cumplido. De manera que debemos pedir al Padre en el nombre de Jesús. Quisiera pensar que más por error que por mala enseñanza o falsa doctrina, algunos piden al Espíritu Santo que los llene, que les dé fuerzas. Eso
lo hace el Espíritu Santo. Claro, Él es el que nos llena y que nos da fuerza, pero debemos pedirlo al Padre en el nombre de Jesús. Y entonces el Padre envía al Espíritu Santo a hacer lo que el Padre le diga que haga y no necesariamente lo que nosotros le pedimos. Es así como nos enseña la Biblia. Igualmente con la alabanza y la oración. Esta no debe ir dirigida al Espíritu Santo, debe ir dirigida a Jesucristo, que fue quien se sacrificó por nosotros, dejó todo por nosotros. Fue Jesucristo quien nos redimió, quien nos compró a precio de sangre. Debemos y podemos entonces adorar a Jesucristo y al Padre, pero no al Espíritu Santo. El Espíritu Santo no lo pide, no lo demanda. Debemos entender cuál es el papel del Padre, cuál es el papel del Hijo y cuál es el papel del Espíritu Santo. No encontramos en la Biblia alguna enseñanza o doctrina que enseñe esto. Hay una secta que enseña oración fuerte al Espíritu Santo. Esto lo enseña una gente que se llama Iglesia Universal, o en otros países se llama oración fuerte al Espíritu Santo. En algunos otros lugares se llama Iglesia Jesucristo es el Señor, pero no se confunda. Después nosotros podemos hablar un poco más de esto. Nada más para darles una pincelada. Sus líderes son del Brasil y ellos hablan de que tienes que tener un vasito con agua y tomárselo en la noche y no sé qué cosas hacer más. Pero por ahora necesitamos avanzar. Alaba su fe, que se divulga por todo el mundo. Esto es lo que el apóstol Pablo hace con la iglesia que está en Roma. Dice, que realmente dan buen testimonio de que son cristianos, de que han nacido de nuevo, dando frutos dignos de arrepentimiento, y eso se nota. ¿Por qué? Porque él lo dice en los versículos 9 en adelante, porque testigo me es Dios, a quien sirvo en mi espíritu, en el evangelio de su Hijo, de que sin cesar hago mención de vosotros siempre en mis oraciones, rogando que de alguna manera tenga al fin por la voluntad de Dios un próspero viaje para ir a vosotros, porque deseo veros para comunicaros algún don espiritual a fin de que seáis confirmados. Esto es para ser mutuamente confortados por la fe que nos es en común a vosotros y a mí. Pero no quiero, hermanos, que ignoréis que muchas veces me he propuesto ir a vosotros, pero hasta ahora he sido estorbado, para tener también entre vosotros algún fruto como entre los gentiles. Él quería ir, pero había sido impedido. Este apóstol Pablo nos dice que es a Dios, a Jesucristo, a quien sirve en su espíritu, en su nueva naturaleza. ¿Por qué nueva naturaleza? Porque recordemos quién era el apóstol Pablo antes, cuando era Saulo. ¿Qué hacía? Antes mataba a cristianos pensando que servía a Dios, pero eso lo hacía en su naturaleza humana, carnal. Una persona no nacida de nuevo no puede servir a Dios. No puede, le es imposible. En el Evangelio es posible, ¿por qué? Porque creemos en Jesucristo. Y Pablo lo menciona acerca de su deseo, que su deseo es orar por ellos siempre. Pablo mencionó en 1 Tesalonicenses 5:17, orad sin cesar, o sea, sin omisión, en la situación adecuada, en el momento donde sea oportuno, ore. ¿Es esto orar 24 horas al día y no hacer nada más? Obviamente no, hermanos. Aquí se refiere a tener una actitud de oración constante, que cada situación de la vida tengamos una oración a Dios, comunicándonos con el Padre siempre en el nombre de Jesús. Porque Él tiene cuidado y control de todo. Dios nos ha cuidado a nosotros en muchas maneras. Podría enumerarle aquí cientos de ejemplos o miles de ejemplos, pero hasta hoy Dios nos ha cuidado de muchos peligros y de muchas situaciones complicadas. Y también ruega para ir a verlos, para comunicarles algún don espiritual. Dice, con el propósito de confirmarlos. Esta palabra, confirmarlos, es afirmarlos, es establecerlos en la fe y confortarse mutuamente. ¿Por qué? Porque sufrían mucha persecución. Al ser perseguidos, obviamente las personas no se sienten dichosas y felices, ¿verdad? Ah, qué lindo, qué bonito, estamos siendo perseguidos. No,
No, pero eso lo hacía Pablo, ¿por qué? Por la fe que tenemos en común. Y es por la voluntad de Dios, o sea, cuando Dios quiera. Es cuando Dios quiera que nosotros nos movemos o no nos movemos. Debemos ser maduros en el conocimiento de nuestro Dios. Saber que Él tiene el control, una comunión tan íntima y un descanso en Él, tal que nada me preocupe. Si salió algo bueno, bueno, paz. Si no salió algo bueno, paz, tranquilidad. La voluntad de Dios fue esa, o la voluntad de Dios permisiva fue así. Por ejemplo, perdiste el trabajo, no te agobies, conseguiste uno mejor. Te enfermaste y te internaron y no pudiste hacer el viaje de vacaciones a la playa que tenías. Pero resulta que en ese internamiento te detectaron algo en los pulmones a tiempo y pudieron tratarlo y no pasó a más. Si te hubieras ido para la playa, probablemente no lo detectan y después es más grave el problema o incluso te podría hasta haber ocasionado la muerte. Cuando nosotros conocemos a Dios de una manera personal, íntima, tenemos comunión con Él, sabemos que Romanos 8:28 es real cuando dice que sabemos que a los que aman a Dios todas las cosas nos ayudan para bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Todas las cosas que nos pasan a nosotros en la vida son para bien, hermanos. Y no debemos ponernos como niños a tirar patadas, a gritar o a renegar. No, a hacer berrinche. No. Tengamos paz, pero la verdadera paz que da Dios es la voluntad de Dios. Él es soberano. Pero hasta ahora he sido estorbado, menciona él. Y no vemos a Pablo enojado. Y dice en el verso 11 que desea verlos para comunicarles algún don espiritual. Aquí es comunicar, es entregar, es compartir, es darles, repartirles. En la segunda carta de Timoteo, a Timoteo, en el capítulo 1, verso 6, dice, segunda Timoteo 1:6, dice, por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos. El apóstol Pablo había compartido, había transmitido a Timoteo de sus capacidades espirituales por la imposición de manos y antes le había escrito en 1 Timoteo 5:22, no impongas con ligereza las manos a ninguno, ni participes en pecados ajenos, consérvate puro. Hermanos, cabe destacar acá que la imposición de manos es de mucho cuidado. Por ejemplo, cuando mi esposa estaba embarazada, había una mujer que decía ser profeta de Dios, pero resulta que nosotros le dimos algún seguimiento y de las profecías que ella decía, pues no se cumplían. Y pues nosotros no la odiábamos, pero tampoco la teníamos así como una persona ungida de Dios, ¿verdad? Que lo que hacía se lo aceptábamos al 100%, no. Cuando mi esposa estaba embarazada, les contaba que ella nos pidió venir a la casa y quería ponerle las manos a mi esposa en el vientre y orar por la criatura. Nosotros no se lo permitimos. Yo hablé con mi esposa y le dije, amor, vea, ella va a venir, quiere esto, quiere lo otro. Ella fue la que me dijo a mí que quería orar y ponerle las manos en el vientre, pero yo le voy a decir que si quiere orar, que ore, pero que no le imponga las manos. Que no le imponga las manos, ¿verdad? Porque yo tengo mucho cuidado de eso. Bueno, resulta que la mujer vino y cuando iba a entrar al lugar donde estaba mi esposa, de antemano le dije, mira, nosotros hemos estado orando, hemos estado hablando entre nosotros y le vamos a permitir lo siguiente, si quiere usted puede orar por mi esposa, no hay ningún problema, nosotros eso se lo permitimos, pero le voy a pedir, por favor, que no le ponga las manos sobre el vientre. Inmediatamente la mujer saltó. Ay, pero ¿por qué? ¿Por qué no me va a dejar? Digo, no sé, no quiero, no queremos. No, hermano, pero vea, es que no sé. Y empezó a decirme ciertas cosas y empezó a alzar un poquito la voz.
Entonces, mi esposa y yo nos volvimos a ver y digo, bueno, no sé, viene a orar y ya está alzando la voz. Digo, hermana, vea, tranquilidad total, tranquilidad, espérese, con calma. Eh, la oración que usted va a hacer va a llegar igual si usted pone o no pone las manos. No es la posición de manos o la imposición de manos la que va a hacer lo que usted quiera. Nada más que nosotros tenemos mucho cuidado de eso, porque no permitimos que cualquiera le ponga las manos ni en el vientre, ni en la cabeza, ni en ningún lado, pues a ningún miembro de nuestra familia. Bueno, la mujer se enojó a tal manera que hizo una oración sumamente rápida y corta y al final se fue, no le gustó mucho. Entonces yo después me quedé conversando con mi esposa, amor, ¿de verdad esa mujer es profeta de Dios? O sea, ¿por qué se enojó? ¿Por qué se fue así? ¿Verdad? Y bueno, gracias a Dios mi hijo nació y nació bien, gracias a Dios eterno, ¿verdad? Dicen que los hubieran no existen, no sé qué habría pasado si se lo hubiéramos permitido, pero la palabra de Dios me dice a mí, primero que no ponga las manos con ligereza, que no las imponga. Entonces, si me dice que no las imponga, yo también tengo que tener mucho cuidado de quién me va a imponer las manos a mí o a alguno de mis hijos o a alguno de los miembros de mi familia, con mucho cuidado, ¿verdad? Para que tampoco se las impongan con ligereza a ellos, porque en la imposición de manos hay transmisión de cosas. Pablo le transmitió a Timoteo, ¿verdad? Del don que él tenía por la imposición de sus manos, dice la palabra. Ahora, más adelante nosotros vamos a ver un poquito más a fondo esto de la imposición de las manos, porque en el Antiguo Testamento los sacerdotes y las personas que iban a llevar sacrificios al templo ponían las manos sobre la cabeza del animal, pero eso lo veremos más adelante. Ahora, tengamos mucho cuidado con esto. Hoy muchos ponen manos y declaran lo que se les ocurre, y otros le ponen la cabeza para que les profeticen, y unos a otros se nombran apóstoles, profetas, pastores y maestros, pero resulta que no conocen la Biblia. Hay gente que tiene 6 meses de haber llegado a una iglesia, tienen 6 meses de convertidos, todavía no han escudriñado las escrituras, todavía no conocen lo que deberían conocer, lo básico de la teología cristiana, y resulta que se dedican ahora a profetizar porque dicen que son profetas. Otros con 1 año en el cristianismo dicen que son apóstoles, y unos se nombran o se autonombran apóstoles unos a otros, y es una mezcolanza, y la iglesia no tiene ni pies ni cabeza, porque todos profetizan y todos hablan y todos dicen, pero resulta que no hablan la palabra de Dios. Profetizan prosperidad, profetizan bienes económicos, profetizan que vas a ir a las naciones, profetizan que vas a tener una vida de éxito, profetizan que vas a tener éxito en tus finanzas y todo lo demás, pero nunca le dicen que tienes que arrepentirte de tus pecados. Nunca te dicen que tienes que nacer de nuevo. No te dicen absolutamente nada del sacrificio que Jesucristo hizo en la cruz del Calvario para recibir el perdón de pecados por su gracia, por medio de la fe, que necesitamos arrepentirnos, que necesitamos reconocer que somos pecadores y que necesitamos de un Salvador, que en la condición en que estamos en muerte espiritual y que necesitamos de un Salvador que nos pase de esa muerte espiritual a vida terrenal, a vida aquí en la tierra y también a vida eterna, para cuando partamos de este mundo vayamos con Dios. Resulta que por ahí había una profetisa que se fue a predicar a los monos, y tomó como base Marcos 15. Marcos 15, déjeme decirle el versículo. En Marcos 15 dice la bendita palabra de Dios. Marcos 15 eso, Marcos 16, 15, más bien. Sí, es Marcos 16, 15, que dice: y les dijo, id por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. Y entonces esta profetisa tomó ese pasaje
Y dice, mira, aquí dice que vaya por todo el mundo y que le predique el evangelio a toda criatura. Ah, ok. Entonces se fue al África a predicarle a los monos, porque ellos son criatura de Dios. De manera que nosotros tenemos que tener mucho cuidado, hermanos, de quién es y qué me quieren compartir. Estos que andan imponiendo manos por todo lado. La orden es, no imponga las manos con ligereza, no a cualquiera. Si la pones a alguien para que sea profeta y Dios no ha llamado a esa persona a ser profeta, esa persona va a andar por ahí profetizando sin el respaldo de Dios, creyendo y diciendo cuánta cosa se le ocurra, pero no viene de parte de Dios. Esa persona va a andar haciendo cosas que Dios no lo ha llamado a hacer. Y el resultado va a ser sumamente fatal. ¿Por qué? Porque después estas personas a las cuales se les profetizó, entre comillas profetizó, ven que nada de lo que les dijeron resultó ser cierto y creen que ese es el evangelio, el verdadero evangelio que les predicaron, y se apartan de Dios. Cuando viene usted o vengo yo y les predicamos el verdadero evangelio, no quieren creer. ¿Por qué? Pues dicen, no, ya yo creí el evangelio y no me funcionó. Y creen que aquello que les dijeron era el evangelio. Y no te quieren escuchar, no quieren abrir puerta, no quieren prestar oído al verdadero evangelio. Entonces piensan que ya estuvieron ahí y que eso era lo que el evangelio realmente dice, y nada más lejos de la verdad. Eso que les predicaron no es el evangelio. Y entonces no entraron ellos ni dejan entrar a otros. Al apóstol Pablo lo llamó a ser apóstol. ¿Quién? Dios. Y por lo tanto fue Dios quien lo capacitó para el apostolado. Si a usted lo llamó a algo, téngalo por seguro que Dios te capacita para ese llamado. Y es lo que Dios quiere, no lo que nosotros queramos. Por eso anda mucha gente por ahí haciendo cosas que Dios no los ha llamado y todo lo hacen mal, porque no tienen la gracia capacitadora de Dios en ellos. Pablo quiere establecerlos, afirmarlos en la fe que nos es en común, dice, y que lo que ellos produzcan sean frutos del evangelio, frutos dignos de arrepentimiento. No puede haber comunión entre un cristiano y un no cristiano. No. Una persona que no es cristiana no puede tener comunión con uno que es cristiano y viceversa. ¿Por qué? Porque si la persona fue declarada apóstol y anda profetizando, pero resulta que no ha nacido de nuevo, ese no es un hijo de Dios. Ese no ha recibido a Dios, no ha creído en Jesucristo. ¿Por qué? Porque no le han predicado el evangelio. Y entonces no puede haber unión. Yo no puedo unirme con una persona así, ni ponerle la cabeza a una persona así para que me unja y me profetice. En segunda de Corintios, capítulo 6, segunda de Corintios, capítulo 6, los versos del 14 al 18, dice, no os unáis en yugo desigual con los incrédulos. Me manda a no unirme en yugo desigual con los incrédulos. Y dice, ¿por qué? Porque ¿qué compañerismo tiene la injusticia con la justicia? ¿Y qué comunión la luz con las tinieblas? ¿Y qué concordia Cristo con Belial? ¿O qué parte el creyente con el incrédulo? ¿Y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Porque vosotros sois el templo del Dios viviente, como Dios dijo, habitaré y andaré entre ellos, y seré su Dios, y ellos serán mi pueblo. Por lo cual, salid de en medio de ellos, y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo, y yo os recibiré. Y seré para vosotros por padre, y vosotros me seréis hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. Entonces, nosotros somos hijos de Dios. Por lo tal, no podemos y no debemos tener comunión con personas que no sean hijos de Dios. No podemos unirnos con ellos, hacer alianzas, no podemos unirnos a ellos en noviazgo, por ejemplo, mucho menos en matrimonio. Nosotros no podemos hacer alianzas con ellos, por ejemplo, en ser socios en un negocio. No, nosotros no somos llamados a ese tipo de cosas.
Nosotros no somos llamados a tener amistades estrechas con este tipo de personas. Ahora, nosotros tenemos que relacionarnos con compañeros de trabajo así, por ejemplo, y sí, relacionémonos con ellos en lo que requiere el trabajo. Prediquémosles el evangelio, hablemosles de Jesucristo, démosles buen testimonio de lo que nosotros vivimos y somos. Ese tipo de relación pues tiene que existir, porque si no tendríamos que salir de este mundo. Pero una cosa es relacionarse con ellos de esa manera, y otra es intimar con ellos, estar muy de cerca con ellos, participando en lo mismo que ellos hacen. No puede haber comunión entre un cristiano y un no cristiano. En el verso 13 de Romanos capítulo 1 dice: pero no quiero, hermanos, que ignoréis que muchas veces me he propuesto ir a vosotros, pero hasta ahora he sido estorbado, para tener también entre vosotros algún fruto, como entre los demás gentiles. Acá la soberanía de Dios es clara. Es Dios quien controla todo. Aunque Satanás es el príncipe de este mundo, Satanás no domina mi vida, y yo espero que no domine la suya. Algunas veces Dios permite que Satanás estorbe, pero eso tiene un propósito. Por lo tanto, nuestro descanso y paz debe estar en Cristo, y respetemos la soberanía y lo que Dios quiere para nosotros cuando veamos que algunas veces pasan cosas que nosotros no entendemos. Algunas veces pasan cosas que nosotros no esperamos. Algunas veces suceden cosas como nosotros no las pedimos quizás, o como pasan cosas como nosotros pensamos, no pasan las cosas como pensamos que iban a pasar y suceden de otra manera y entonces nos enojamos. No, respetemos la soberanía de Dios. Verso 14 de Romanos capítulo 1 dice: a griegos y a no griegos, a sabios y a no sabios, soy deudor. ¿Qué es lo que Pablo les debe? A los griegos y a los no griegos, a los sabios y a los no sabios. Bueno, la deuda que él tiene es la deuda de compartirles el evangelio de Jesucristo. Esa es la deuda que el apóstol Pablo tiene. En 1 Corintios 9:16 leemos, 1 Corintios 9:16 dice: pues si anuncio el evangelio, no tengo por qué gloriarme, porque me es impuesta necesidad, y ay de mí si no anunciare el evangelio. La deuda que tiene Pablo es predicar el evangelio. Y una cosita más, hermanos, pongan atención a esto. Es una palabra importantísima. Repito, la deuda que tiene Pablo es predicar el evangelio. Y esta es la palabra clave: gratis. Gratis. La predicación del evangelio es gratis. A usted no tienen por qué estarle cobrando. A usted no tienen por qué estarle diciendo que tiene que dar tanto dinero en una ofrenda, que tiene que hacer un pacto, que tiene que hacer esto para que el evangelio haga algo en su vida, para podérselo predicar, o para que Dios haga o no haga. No. Esos son mercaderes de la fe. La predicación del evangelio es gratis. Y quiero que quede muy claro, dice el apóstol Pablo, que lo que voy a compartirles es el evangelio a ustedes, también igual que a los demás gentiles. Lo que les comparto es el evangelio. Y dice: y pronto estoy, dice el verso 15. ¿Para qué está pronto? Dice: así que en cuanto a mí, pronto estoy a anunciaros el evangelio, también a vosotros que estáis en Roma, dice Romanos 1:15. Pronto estoy. Eso es que estoy listo, estoy preparado. Yo deseo ir a compartirles, pero resulta que hoy cobran por anunciar el evangelio, por proclamarlo. Lo hacen en congresos, en conferencias, en seminarios, y entonces, como no es en la iglesia, lo hacen en un hotel y cobran $20, $50, $100 por asistencia. Y hermanos, y el Señor nos mandó a nosotros a predicar el evangelio. Lo que recibimos de gracia lo damos.
y no a estar cobrando por este tipo de cosas. Hechos 28, del 30 al 31, leemos. Hechos 28, 30 y 31 dice: y Pablo permaneció 2 años enteros en una casa alquilada y recibía a todos los que a él venían, predicando el reino de Dios y enseñando acerca del Señor Jesucristo abiertamente y sin impedimento. Abiertamente y sin impedimento. No cobraba. Y a todos cuanto venían, a todos les predicaba el evangelio de gratis. Ahora, ¿en qué consiste el evangelio? Vamos a pasar al versículo 16 y 17. ¿Qué es el evangelio? ¿Cuál es el poder que tiene el evangelio? ¿Por qué el evangelio es tan poderoso? ¿Qué es lo que hay ahí que lo hace poderoso? Dice el versículo 16 y 17 de Romanos capítulo 1. Porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego, porque en el evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito: mas el justo por la fe vivirá. Vamos a desarrollar estos 2 versículos. La palabra evangelio es una palabra compuesta en griego que son 2 palabras. Eu es uno y angelos o angelion es el otro. La palabra es euangelion. La palabra bueno, eu significa bueno, pero es algo bueno con capacidad de transformar. Eso es un verbo. Es algo bueno, pero que tiene la capacidad de transformar para bien. Y ángelos es la palabra que se traduce por mensajero o mensaje. Por lo tanto, el evangelio es el buen mensaje o las buenas noticias de Dios que tienen la capacidad de transformar al hombre de adentro hacia afuera. Ahora, Pablo no se avergüenza a pesar de todo lo que ha sufrido por el evangelio y por Jesucristo. Ahora, nos dice el por qué. ¿Por qué él no se avergüenza? ¿Por qué no se avergüenza? Dice, porque es poder de Dios. Y la palabra poder de Dios ahí es dunamis, que es poder de Dios para salvación. ¿Salvación de qué? Salvación del alma, de la perdición eterna, de una eternidad alejados de Dios, que es salvación del infierno a todo aquel que cree. Algunas personas me han dicho a mí, pero nada más creo y ya, sí, yo creo en Dios. No. Esa palabra creer ahí es la palabra pistis en griego. Y no es creer, porque los demonios también creen y tiemblan. Esa palabra pistis significa tener fe o confianza en el evangelio de Jesucristo para salvación. Entonces, si usted tiene fe, nada más que dice que tiene fe, pero no sabe ni en qué tiene fe, esa fe no es pistis. Pistis, la fe que salva, es tener la confianza en Jesucristo para salvación de mi alma. Ahora, ¿confía usted en Jesucristo para que Él, por el sacrificio que hizo en la cruz del Calvario, derramando su sangre preciosa, es suficiente para perdonarle a usted sus pecados? Si usted cree eso, entonces usted sí está creyendo en Jesucristo para salvación de sus pecados, para el perdón de sus pecados, para la salvación de su alma. Pero eso te va a llevar a algo más. ¿Qué tiene que suceder? Inmediatamente te arrepientes. Eso te lleva al arrepentimiento, un arrepentimiento genuino de corazón. Y al arrepentirse genuinamente de corazón, Dios, que conoce tu corazón y conoce el mío, entonces te permite pasar por el proceso del nuevo nacimiento, que es nacido según Dios, ya no según la carne, sino que es un nuevo nacimiento según Dios.
¿verdad? Por la voluntad de Dios, como leíamos anteriormente en Juan 1:12 y verso 13, si mal no recuerdo, que no somos nacidos por varón ni de voluntad de carne, sino nacidos de Dios, por el Espíritu Santo de Dios que nos da la nueva naturaleza, un nuevo nacimiento. Y a partir de ahí, nosotros empezamos a vivir una vida de santidad, que es apartarnos del pecado, hasta que Jesucristo venga por nosotros o la muerte física nos encuentre. Ahora, dice él que esto es para el judío primeramente. El judío es la persona que es de Judá o de Judea, o como país, que son los hebreos, los israelitas, ¿verdad? Y dice, y también al griego. ¿Por qué primeramente al judío? Porque a ellos vino primero Jesucristo. Fue a ellos a los que Jesucristo primero les anunció, y fue Dios quien les anunció a ellos absolutamente todo. Pero también al griego, o sea, al que no es judío, a todos los gentiles. Ahí no quedan excluidos los gentiles, no, también estamos incluidos. No importa de qué nacionalidad es o sea usted. Y dice el verso 17, porque la buena noticia de Dios, la justicia o la justificación para ser declarado inocente se revela por fe. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe, o sea, se revela por creer y por confiar en Jesucristo para salvación. Por fe y también para fe, dice por fe y para fe. ¿Qué significa esto? Que es por creer y por confiar en Jesucristo, en su sacrificio, de que su sangre me limpia, me quita todo el pecado y que eso es suficiente. Y también para confiar en Jesucristo, que de aquí en adelante toda mi vida va a ser regida por mi confianza en Jesucristo. O sea, voy a estar persuadido, tengo credibilidad, estoy convencido en Cristo para salvación. Y de ahí en adelante estoy convencido de que Dios es el que rige mi vida en absolutamente todas las áreas que ella conlleve. Y dice al final de ese versículo, como está escrito. ¿Qué es lo que está escrito? Mas el justo, o sea, el que ha sido justificado, por la fe vivirá. Por la fe vivirá. Nosotros vivimos ahora por la fe la que nos mueve, la que nos trae, la que nos lleva, la que nos levanta, la que nos acuesta, la que nos hace abrir los ojos, la que... Todo en nuestra vida tiene que estar regido por la fe en Jesucristo, por confiar en Jesucristo. Toda nuestra vida debe estar ligada a nuestra confianza puesta en Jesucristo. Y nosotros vamos a vivir por fe y para fe, y esa palabra, por la fe vivirá, se traduce como vivirá y seguirá viviendo. O sea, es un presente continuo, ¿verdad? Es un continuo presente. Vivo y sigo viviendo, vivo y sigo viviendo, vivo y sigo viviendo. Hoy, mañana, tarde, noche, mañana, tarde, noche. El día que sigue, mañana, tarde y noche. El otro día también, igual, vivo y sigo viviendo, vivo y sigo viviendo, vivo y sigo viviendo. ¿Por qué? Porque nosotros no podemos apartarnos de la fe de Jesucristo. No podemos dejar de confiar en Él. A como confiamos nosotros en nuestra vida para salvación, así debemos de confiar nosotros en nuestra vida para el resto de las cosas que se nos presenten en la vida, ya sea de salud. Debemos de confiar en que Él es poderoso para sanarme, si quiere, y si no quiere, pues seguiré confiando en Él aunque esté enfermo. Que Él es poderoso para abrirme puertas de empleo en caso de que no tenga empleo. Bueno, pero si no me abre puertas de empleo y sigo desempleado, también voy a seguir confiando en Él. Voy a confiar en que Él va a suplir para mis necesidades. ¿Cómo? Yo no sé, pero yo confío. Ahora, no me voy a quedar cruzado de brazos sin buscar trabajo simplemente porque confío en que Dios me va a proveer. No, Dios conoce tu corazón y sabe si estás sin trabajo porque no has encontrado, pero realmente andas buscando, o no andas buscando y estás ahí de vago. Si esa es la opción, la segunda, que estás sin hacer nada, Dios no te va a bendecir. No se engañe.
no se engañe, ¿verdad? Si tengo una situación X, Y o Z, sea la que sea, no sé, confío en Dios de que Dios me va a sacar adelante en esta situación. De manera, hermanos, que nosotros debemos de estar completamente seguros, confiados. Nosotros debemos de estar convencidos que lo que Pablo anuncia en esta carta a los romanos es de Dios. Realmente viene de la mano con todo lo anunciado en los profetas en la antigüedad, y que lo que vamos a estudiar más adelante en los próximos estudios es realmente lo que Dios quiere que usted y yo sepamos. Algunos eruditos le han llamado a la carta del apóstol Pablo a los romanos como la base fundamental, la columna vertebral de todo cristiano. La columna vertebral es la que sostiene el cuerpo humano, ¿verdad? Es el esqueleto, ¿verdad? Lo que sostiene firme al cuerpo humano. Esto es la carta de los romanos. Entonces, yo le ruego que usted nos acompañe por todo este estudio, desde el capítulo 1 hasta el capítulo 16, que estaremos desarrollando por acá. Y por ahora, llegamos al final de este primer estudio. Vamos a orar para quedar despedidos de esta enseñanza y nos vemos, si Dios lo permite, en nuestro próximo estudio. Bendito Dios y Padre que estás en el cielo, en el nombre de Jesús, alabamos y glorificamos tu nombre. Te damos gracias, Señor, por la bendición que nos permites de ser expuestos a tu palabra, Señor. Ayúdanos, Señor, en este camino que hemos iniciado acerca de la carta del apóstol Pablo a los romanos, que tú inspiraste, Señor, al apóstol, y que quieres, Señor, que nosotros estudiemos a fondo en algún momento de nuestra vida, Señor. Ayuda a cada uno de mis hermanos, Señor, en este lugar, para que tu Espíritu Santo, Señor, traiga convicción, traiga sabiduría, Señor, traiga ese entendimiento, Señor, para comprender qué es lo que realmente tú quieres y tienes para cada uno de nosotros, Señor. Padre, oramos para que tu poder se manifieste en la vida de cada uno de nosotros, Señor, y podamos seguir creciendo, Señor, en la gracia que nos ha sido manifestada por tu Hijo Jesucristo, Señor. Alabamos y bendecimos tu nombre, Señor, y te damos muchas gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén. Suscríbete a nuestro canal, El Evangelio Hoy.